Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. El mundo en general está viviendo momentos muy complicados. Si uno abre las noticias, escucha el radio, se mete a cualquier portal de noticias internacionales o nacionales y va a decir, híjole, qué miedo. ¿Por qué? Porque están pasando muchas cosas en el mundo importantes que nos afectan a todos los seres humanos. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo le vamos a hacer? La angustia, la incertidumbre, sumado a las situaciones personales que cada uno tiene, ya olvídense de lo global, la vida personal de cada quien, que también tiene sus retos. Entonces es doble miedo, un miedo por la situación general, un miedo particular, individual. ¿Y qué es lo que podemos hacer para saber manejar esto y salir adelante sin que nos coma el mundo a nosotros? Entonces dicen que la enfermedad del siglo XXI es el estrés, la preocupación, la depresión, todo lo que tiene que ver con las emociones. ¿Qué dice la Torá al respecto? ¿Y cuáles son las herramientas que nos pueden dar para poder vivir con la frente en alto y con el corazón tranquilo y con la mente clara? Que es lo que todos buscamos, lo que todos queremos. Tranquilidad, paz y tranquilidad. Shalom, salud. ¿Cómo le podemos hacer? La Gemara dice, Maya se Adam, ¿qué puede hacer el ser humano? Beyenatzel mi Heble Mashiach, para salvarse de las dificultades que va a haber en la época de la llegada del Mashiach. Que sabemos que el término llegada del Mashiach es muy ambiguo, porque el Talmud sí da señales de qué va a pasar en la época de la llegada del Mashiach. Da varias señales. Va a haber esto, más esto, más esto, más esto. Y esas señales aparentemente se están cumpliendo, como también aparentemente se cumplieron en épocas pasadas. Y mucha gente creyó hace 1000 años que era la época de la llegada del Mashiach y no fue así. Gente que creyó lo mismo hace 2000 años y tampoco fue así. Entonces nadie nos asegura que estamos viviendo en esa época, pero sí nos interesa lo que dice el Talmud, que sirve como protección. ¿Qué sirve como protección para una época difícil? Dice el Talmud, dos cosas. Ya'asok ba-Torah begemilut hasadim. Estudia Torah y ayuda a los demás. Si tú estudias Torah y ayudas a otros, tienes un campo magnético de protección a tu alrededor. No importa lo que esté pasando en el mundo, así se esté cayendo todo, tú cuentas con protección particular, individual, especial, de Dios para ti. Con esas dos cosas, estudio de Torah y ayudar a los demás. Fuera de eso, quiero meterme un poquito más en el tema de las emociones. ¿Cómo podemos calmarnos? Calmar esa ansiedad que sentimos. El cerebro tiene confusión, el corazón se acelera y empiezan a surgir miedos y miedos y miedos y escenarios posibles por aquí, por allá, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si esto no viene. ¿Qué hacer? Tú a tu mente no la puedes callar, simplemente decirle ya, no pienses. Es lo que a veces trata uno de hacer con ciertas sustancias, ¿no? Una sustancia que te desacelere el cerebro, el pensamiento, y así ya no piensas tanto y te dopan y te duermes y se acabó. Pero esa no es la idea. La idea es poder tener el cerebro bien, claro, y poder contestar con argumentos convincentes por qué tengo que estar bien a pesar de, o por qué puedo estar tranquilo con todo y todo. ¿Sí me expliqué? Ok, entonces vamos a empezar por ahí. Acabamos de terminar en Shabbat el libro de Shemot. Son 5 libros de la Torá. El libro de Shemot lo acabamos de terminar. ¿Con qué termina el libro de Shemot? Cuando levantaron la casa de Dios en el desierto, el Mishkan, el santuario de Akadosh Baruj Hu, lo levantaron. Ese es el lugar elegido por Dios para desde ahí conectarse con todo el mundo.
desde ahí revela su presencia para que todo el mundo se conecte. Así termina el libro de Shemot. ¿Con qué empieza el libro de Shemot? El libro de Shemot comienza con la esclavitud y el nacimiento de Moshe Rabenu. Cómo fue arrojado al río por su mamá en una canastita y cómo la hija del faraón lo rescató. ¿Qué hay en común entre el inicio y el final del libro de Shemot? Algo muy interesante. El Mishkan, la casa de Dios, el encargado de levantarla, ya está todo listo. Ya ha trabajado en todos los materiales, todas las piezas ya fueron fabricadas, ahora lo tienes que montar, lo tienes que levantar. ¿Quién es el encargado de levantar el Mishkan? Moshe Rabenu. Sin embargo, dice la Torá, el Mishkan fue levantado. No dice lo levantó, dice fue levantado. Explican los Jajamim, ¿a qué se refiere eso? Que Moshe Rabenu se dirigió a Dios y le dijo, Hashem, no puedo yo solo levantar esto. Una persona es una labor imposible, titánica, no hay forma. Y Hashem le contestó unas palabras muy interesantes, muy curiosas. Escuchen bien lo que le dijo. Ocúpate con tus manos de aparentar que lo estás levantando y se va a levantar por sí solo. ¿Oyeron las palabras? Tú haz como si lo estás levantando. Haz como si lo estás levantando. Tú haz el show, tú haz el teatro como si lo estuvieras tú levantando. Y yo me encargo de lo demás. Esta es la culminación del libro de Shemot. Una situación imposible y Dios te responde, tú tranquilo, yo me encargo. ¿Cómo empieza el libro de Shemot? Con otra situación imposible. ¿Cuál es? Un bebé en el río, en una canastita que seguramente pues está perdido. No hay nada que hacer con él. La hija del faraón lo ve y dice la Torá, Batishlach et Amatá. Hay dos maneras de traducir esta frase. La primera, la más simple, Amá significa su sierva, su sirvienta. Batishlach et Amatá. La hija del faraón, era la princesa, envió a una de sus sirvientas por la canastita y se la trajeron. Esa es una traducción. Hay otra traducción que significa estiró su brazo. Batishlach et Amatá. Estiró su brazo. Dice el Talmud, por más que estirara el brazo, no llegaba a donde estaba la canasta con el bebé. Había varios metros de distancia. No había manera. Con todo y todo, por alguna razón, ella extiende el brazo. Si yo ahorita, por ejemplo, quiero servirme un vaso de coca, ¿yo haría esto con la mano? ¿Por qué no? Porque es ridículo, es absurdo, no voy a llegar. Yo no haría esto porque sé que no llego, por más que yo le haga así. Pero la hija del faraón hace así y milagrosamente su brazo se extiende, así dice el Midrash, hasta que logra alcanzar la canastita y traerla hacia ella. Es un escenario imposible, naturalmente imposible, físicamente imposible, pero tú hiciste lo que podías y Dios se encargó del resto. Entonces quiere decir que el principio del libro y el final del libro manejan el mismo concepto. No puedes, pero yo sí puedo. Es lo que dice Dios. Tú haz lo que esté en ti. Ya sé que tal vez no es suficiente, pero no estás solo. Yo me encargo al final de solucionarte las cosas. Esto es lo que tú le puedes contestar a tu mente cuando te ataca con miedos, con ansiedades, con escenarios complejos, donde empiezas a sufrir y dices, no sé qué hacer, qué va a pasar, y si esto, y si el otro. Tú le puedes contestar a tu mente, a ver, tranquilo, tranquila, no estamos solos. Dios nos pide que hagamos lo que podemos hacer y nos asegura que Él se encargará del resto. Saber que tienes ese respaldo da una tranquilidad impresionante. No es lo mismo llegar solo al campo de batalla que tener un tanque atrás que te va cubriendo las espaldas. Normalmente,
cuando nos sentimos nerviosos o ansiosos o con miedo, es porque nos sentimos solos. Y nos da miedo que enfrentemos una situación que esté más allá de nuestras capacidades. Cuando puedes entender que Dios está ahí, es tu respaldo, y te dice, lo que tú no puedas, yo lo hago, tú tranquilo, tú avánzale. Entonces respiras hondo, ya te puedes tranquilizar, ya no necesitas dopar tu mente. Simplemente entenderlo hace que tengas tranquilidad. Escuchen bien lo que dice la Torá con el embarazo de Ribka. Itzhak, el segundo de los patriarcas, se casa con Ribka, una muy buena mujer, y no pueden tener hijos. Ella no queda embarazada. ¿Qué es lo que hacen ambos? Se ponen a rezar, se ponen a pedir, uno en una esquina, ella en la otra esquina, y ruegan y suplican y piden, y al final Dios les concede, ella queda embarazada. Sin embargo, ella desconoce que hay dos bebés en su vientre, ella piensa que es uno solo, y hay un fenómeno que ella no comprende. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ella camina por un lugar donde se llevan a cabo acciones negativas, el bebé como que parece querer salir y participar. Y cuando pasa por otro lugar bueno, también el bebé pretende salir y participar. Entonces ella no está entendiendo qué sucede y le va a preguntar a un profeta, a Shem, no a Hashem, Shem. Shem, el profeta, va y le pregunta, le dice, ¿qué está pasando? Y Shem le contesta, Shene Goim bebitnech, hay dos naciones en tu vientre, Ushne Leumim Mimeaich y Paredu, se van a separar en dos naciones muy poderosas las dos, no es un bebé, son dos bebés. Está bien, entonces ya ella entiende, ya entendí que son dos, pero uno quiere unas cosas y el otro quiere otras cosas. ¿Eso la tranquilizó? ¿Sí? ¿Sí? Al principio, cuando ella fue con el profeta, dice la Torá, Batomer, Imken, Lamas de Anoji. Si es esto, el embarazo, yo no quiero nada. Eso dijo ella antes de ir con el profeta. O sea, cuando ella piensa que es uno, que está confundido, quiere el bien, quiere el mal, dice Ribka, no quiero nada. Y cuando le dicen son dos, uno bueno y uno malo, ¿qué dijo ella? Ah, ok. ¿Cómo ok? ¿Cómo se tranquilizó con eso? Le están diciendo que tiene en su vientre a un criminal, a un bebé que se va a convertir en algo negativo, malo. ¿Cómo está tranquila? Antes estaba nerviosa y ahora con la respuesta está tranquila. ¿Cómo puede estar tranquila? Ustedes saben que en el rollo de la Torá no hay vocales, hay nada más letras. Las vocales no aparecen. Entonces tú puedes leer una palabra de una forma o la puedes leer de otra forma. Es por eso que se tiene que tener a alguien preparado que sepa cómo se lee exactamente cada palabra. A veces dice kesef y se escribe igual que kasef. A veces con E, a veces con A. Pero tú no sabes, son las mismas tres letras. Cuando dice Shene Goim bebitnech, dos naciones en tu vientre, dice el Talmud, no digas Goim, naciones, sino Geim. ¿Qué son Geim? Dos personas muy importantes. Shem le dijo a Ribka, de ti saldrán dos personajes muy importantes. ¿Quiénes son esos dos personajes tan importantes que van a salir de ella? Un personaje va a salir de uno de sus hijos y otro personaje va a salir de otro de sus hijos. ¿Quiénes son? ¿Saben quiénes son? No. No, tampoco. ¿Quiénes son? No, Baruch atah Adonai, no me dejó Shakul ni Álvaro. Uno era Antoninos, el gobernante de Roma. Él venía de Esab, de uno de sus hijos. El otro personaje es Rabbi Yehuda HaNasi, el jajam más grande del mundo. Esos dos personajes
salieron cada uno de los bebés. Y eran los más grandes y los más importantes en el planeta simultáneamente, en la misma época. ¿Qué dice el Talmud? Que tenían tanta grandeza y tanta riqueza que ambos tenían todo tipo de vegetales en su mesa, aunque no era la época, no era temporada. Hoy es muy fácil, porque la globalización, los aviones, los barcos, pues es muy fácil encontrar todo el año tal fruta. Pero en esa época, estamos hablando hace 2000 años, no había manera de tener de todo el tiempo. Pero ellos eran tan ricos, los dos, que tenían el menú completo todo el año. Y eso es lo que le avisó Shem a Ribka. ¿Me están siguiendo? Sí, Shem le avisó a Ribka, tú tranquila, hay dos personajes muy importantes que van a salir de ti, que van a ser inmensamente ricos y poderosos, y van a tener en su mesa todo tipo de verduras y de frutas. Y ella, al escuchar esto, se tranquilizó. Y la pregunta se hace 20 veces más fuerte. ¿Por qué se tranquilizó con esa respuesta? Si yo te digo, vas a tener un tataranieto que va a tener la despensa, mashallah, llena. Y el refri, el conge, los quipes, todo va a tener. Porque no van a tener carencias. Eso lo tranquilizó a Ribka. Esa era su preocupación. Estás hablando de un personaje, de un descendiente. No le dijo todos sus descendientes van a tener para comer, todos sus descendientes serán ricos. Le dijo uno de acá y uno de acá van a tener de todo. ¿Eso por qué la tranquilizaría? Piensa que van a ayudar, que van a dar. ¿No? La respuesta es fantástica. Pónganle mucha atención a la respuesta porque es mágica, realmente especial. La respuesta se analiza de la siguiente manera. Ribka está nerviosa. ¿Por qué está nerviosa? Porque tiene un niño adentro que parece bueno, parece malo, no sabe qué va a pasar, el futuro la angustia. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Será de las dos? Hay un hipócrita, tiene incertidumbre. De repente recibe un mensaje divino donde le dicen el menú de uno de sus descendientes que va a existir muchos siglos después. Entonces, cuando ella se pone a pensar, dice, ¿a poco Dios tiene ya planeado hasta el menú de uno de mis descendientes? ¿También eso ya lo tiene Dios contemplado? ¿El menú? Entonces, cuando Ribka se pone a pensar en eso, le cae el 20 y dice, si Dios se encarga hasta del menú de uno de mis descendientes que va a existir siglos y siglos después, quiere decir que todo lo maneja Él. Si hasta el menú lo tiene Él, quiere decir que todo es de Él. Y si todo es de Él, y si todo lo maneja Él, y si todo lo contempla Él, ¿qué quiere decir? Que tengo que estar tranquila, que no hay de qué preocuparse, que Dios maneja todo. Y es lo que le dio tranquilidad, el saber que hay un maestro con un plan, que no estamos aquí al azar. El anu al mile ishaen, el alavinu sheba shamayim. Dice el Talmud, ¿en quién nos podemos apoyar? En nadie más que nuestro Padre en el cielo. Todo está decretado de ahí arriba. Cuando te pones a pensar en eso, tus preocupaciones disminuyen, tus miedos disminuyen, porque ya no estás solo. En la tefilá, en el rezo, decimos todos los días, 3 veces al día, y a veces 4 veces al día, Atob, kilo halu rahameja, amerahem, kilo tamu hasadeja. ¿Qué significa eso? Hashem, tú eres el bueno, y tu misericordia no se ha agotado. Amerahem, tú eres el misericordioso. Lo tamu hasadeja, tus favores no se han terminado. Kimeolam kivinulach, siempre hemos tenido esperanza en ti. Esto lo decimos, pero lo sentimos. A veces sí y a veces no.
A veces uno siente, Dios me va a ayudar, yo estoy seguro, tranquilidad absoluta, hay que confiar. Y a veces, de repente, se mueve la tierra debajo de nosotros y empezamos a flaquear. Y empiezan a pensar, oye, ¿y si Dios no quiere? ¿Y si no merezco? ¿Y si no esto? ¿Y si no el otro? ¿Qué dice aquí? Dios está contigo, no se acabó su favor, no se acabó su bondad. Me'olam kivinulach, siempre hemos confiado en ti. El Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir Cohen, dice, cuando te ataque el instinto negativo y te diga, híjole, ya estás perdido, híjole, ¿cómo le vas a hacer? Ya no hay salida. Recuerda todas las ocasiones en las que estabas desesperado a lo largo de toda tu vida y saliste. Acuérdate de todas ellas para que agarres fuerza y digas, yo ya he pasado por otras y salí. También de estas saldré bien. Así dice el Hafetz Haim. Pero tienes que pensar, tienes que contestarte a ti mismo. No puedes simplemente acallar a los fantasmas. Tienes que contestar, tienes que dar argumentos convincentes. Dice la Torá, Kashe onshan shel midot me onshan shel arayot. Es peor el castigo que le dan a una persona que hace trampa en los negocios. Ahí habla de gente que tenía pesas, básculas y engañaba. Vas a la gasolinería y te venden litros de 900, ¿no? Dice ahí la Torá, es peor el castigo que se le da a esa gente que al que tiene relaciones prohibidas. Por la lógica, ¿qué diría? Al revés. La lógica diría al revés. Uno está robando y el otro está cometiendo relaciones prohibidas. ¿Quién está peor? Aquí dice que el que roba. Así dice aquí. Es el Talmud en Baba Batra. ¿Pero por qué? Debería ser al revés. Entonces los Jajamim explican, ¿sabes por qué? Porque el que está robando no tiene fe en Dios. Él cree que puede hacerse de un dinero que no le corresponde, pero él lo va a agarrar. ¿Cómo lo va a agarrar? De manera ilegal. ¿Por qué? Porque si no lo agarra de manera ilegal, no le llega. Oye, frena. Si Dios quiere que sea tuyo, será tuyo. No necesitas robar. No necesitas hacer algo de forma ilegal. Una persona me dijo a mí, me ofrecieron trabajar en algo ilegal. Así me contó. Y se ve muy atractivo el business. Muy atractivo el negocio. No hay tanto esfuerzo y hay muchas ganancias. Pero es completamente ilegal. Me dice, y no le voy a entrar. Me dijo, ¿por qué? ¿Por qué no le va a entrar? Dice, porque si Dios quiere mandármelo, me lo puede mandar de forma legal. ¿Qué Dios no puede mandármelo bien? ¿Me lo tiene que mandar de forma chueca? ¿Qué si no violo la ley, Dios no me puede ayudar? ¿Qué dicen? ¿Está bien pensado o está mal pensado? Está bien pensado. Si Dios me lo quiere, Él me lo puede dar de forma legal. Yo no necesito violar la ley para que Dios me mande. Y les dijo no. Y no le entró. Esperemos que le vaya muy bien. Besat Hashem. Y ahora está sin trabajo. Ya les contaré cómo le va. Besat Hashem. Dios no puede fallar. ¿O sí? No. Dios no puede fallar. No puedes tú confiar en Él y que Él te quede mal. Eso va en contra de las reglas del universo. Pero lo que dice el Talmud es, ¿sabes por qué es tan grave el ladrón? Porque no confía en Dios. Porque él cree que puede hacer algo por fuera. Entonces ahí es donde dice Dios, me estás fallando por completo, me estás dando la espalda. Cuando yo siempre estoy ahí para ti y me das la espalda y no crees, es lo peor que puedes hacer. Cuando se iba a levantar la casa de Dios en el desierto, si ustedes leyeron las Perashiot, leyeron las porciones semanales de la Torah, previas, las últimas 2 semanas. Sí, llevamos varias semanas del tema, correcto. ¿Estaba bonita la casa de Dios o no? Maravillosa. ¿Qué había ahí de bonito?
¿Qué leyeron que les llamó la atención? Que digan, wow, qué padre. Los trabajos artesanales, las telas grabadas, todo lo que era esculpido de materiales de oro, la misma estructura, plata, oro, los querubines que estaban ahí, figuras, el candelabro de una sola pieza, esculpido, con adornos, cosas espectaculares. Ok, fantástico. Se entiende que Dios quiere para mostrar su presencia en lo mejor de lo mejor, la mejor calidad y lo más bonito, porque va a representar la presencia de Hashem. Se entiende perfecto. Pero ¿quiénes son los encargados de hacer todo eso? La gente, hombres y mujeres que están acostumbrados a hacer ladrillos, a trabajar con el barro. ¿Por qué? Porque nacieron en Egipto, crecieron ahí, 210 años de esclavitud, nada más haciendo ladrillos, y de repente los sacan y sin pasar por ningún tipo de taller, ningún tipo de aprendizaje, ningún tipo de escuela de arte, nada, de repente le dicen, tienes que hacer una tela donde esté grabado un león de un lado y un águila del otro lado. No dos telas, una tela y un grabado de este lado y un grabado del otro lado. Y tienes que esculpir aquí y esculpir allá. ¿Cómo le van a hacer? Ah, aquí hay algo divino, intervino algo de Dios. ¿Sí? ¿No eran ellos? A Dios les dio la sabiduría. Les metió un chip y de repente ya sé hacer de todo yo. ¿Así fue? Pero Bezalel es el director de la obra. ¿Quiénes son los albañiles de la obra? Hombres y mujeres comunes, que eran esclavos, que no saben nada del tema. Nada del tema. ¿Quién les iba diciendo cómo? Cada cosa, un maestro con cada individuo. Hubieran tardado mucho más. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Dice la Torá, Vayabou kol ish, asher nesaol libo. Se acercó cada persona que su corazón lo motivó a trabajar para la casa de Dios, se acercó. Y en ese momento encontraron habilidades que no sabían que tenían. Que no tenían. Desconocidas para ellos prácticamente. ¿Cómo? Dicen los Jajamim, ellos eran gente que quería lograr, querían ser parte, y entonces Dios les puso el chip de la sabiduría. No estaban tan mal. No estaban tan mal ustedes. Pero hubo gente que no se acercó. La gente que no se acercó, ¿tenía la razón? ¿O la gente que se acercó tenía la razón? Yo creo que ambos. El que se acercó se hizo Ishtalut. El que no se acercó fue por miedo. Si no El que no se acercó tenía la razón. si no ayudas, Porque tenía el sentido común y tenía la lógica de su parte. Si ahorita se para alguien aquí y dice, a ver, vamos a abrir una convocatoria, queremos esa menorá que está ahí atrás que no se ve, queremos hacer una nueva, a ver quién sabe esculpir, ¿quién levantaría la mano? Nadie diría yo, que yo... No, dirían yo no sé, yo me quedo en mi asiento y tendrían razón en quedarse ahí sentados. Si alguien se pararía y no sabe nada, sería una burla, lo sentaríamos. Ah, entonces lo intentamos, a ver qué sale. Órale ya, para la casa de Dios, a ver qué sale. Y si rompo la pieza, o sea, hablemos por ejemplo del candelabro o de los querubín que dijeron, las dos figuras. Esas dos figuras y la tapa iban unidas, eran de una sola pieza, igual que el candelabro. A ver, dale un cincelazo mal, vuélale un brazo al candelabro. No hay manera, entonces ¿quién se va a animar si no sabes nada? Sabes hacer ladrillos. Sin embargo, la Torá atestigua que la gente que se acercó motivado
a hacer las cosas, tanto hombres como mujeres, Dios los dotó de habilidades que no tenían. Esto es una enseñanza para la vida en general. Tú tienes miedo de que no te salga, porque no le sabes, porque no estás capacitado, porque está demasiado grande el tema, porque está muy lejos de tus habilidades. ¿Qué te dice Dios? Tú échale ganas, yo te ayudo. No estás solo. El que piensa que está solo, pues sí, tiene un problema grave, porque no sabe nada. Pero el que sabe que Dios está atrás, ¿qué dice? ¡Órale! Yo me animo, no estoy solo, Hashem me va a ayudar. Cuando caía man, el pan celestial, en el desierto, ¿cómo se lo encontraban los Yehudim? Ustedes dijeron ¿dónde? ¿Dónde? En la puerta, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se lo encontraban? ¿Qué había? ¿Qué veían? Eso sabía, tenía sabor a lo que cada quien se le ocurriría. ¿Qué se encontraban? ¿Un paquete de Amazon? ¿Qué era? ¿Una bolsa? Estaba cubierto de arriba y de abajo, cubierto de rocío. ¿Así dice la Torah? ¿Cómo se dice rocío en hebreo? Tal. Tal son las letras Tet, Lamed. ¿Cuántos suman? 39. Hay 39 labores que dice Dios, en Shabbat no las puedes hacer, porque esas simbolizan el trabajo humano, las 39 labores. Quiere decir que la palabra rocío suma igual que las 39 labores que el ser humano hace durante la semana. El man, ese pan de Dios, si lo ves por arriba, hay tal, hay 39. Si lo ves por abajo, hay tal, hay 39. O sea, que a simple vista, tú te ganas el pan por todos lados, por donde lo quieras ver, con 39 tipos de labores. Pero ¿cuál es la realidad? Que ese pan vino desde el cielo. Dios lo manda escondido, envuelto, escondido dentro de algo que le llamamos nosotros trabajo. Tú le preguntas a alguien, ¿y cómo te va? Te dice, bien, gracias a Dios. Ah, ¿qué haces o qué? Ah, trabajo en esto, vendo aquello, exporto, importo. Entonces tú dices, lo que yo hago es lo que me está mandando el producto, que es el éxito. ¿Y cuál es la realidad? Que Dios te lo está mandando de arriba. Y todo lo que ves que tú haces es solamente una capa que esconde la verajá que Dios te está mandando. Es Dios actuando, pero todo está oculto. Tú no lo ves. 39 aquí, 39 allá. Mi trabajo es el que me da. No es tu trabajo el que te da. Tú eres como Moshe levantando la casa de Dios. ¿Qué le dijo a Hashem? Haz como si lo levantas. Haz como si lo levantas. Y yo lo levantaré. Yo me encargo de todo. Así es todos los días. Cuando salimos a la vida, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu trabajo? Hazle como si fuera tu éxito, como si fuera tu trabajo, como si tú tuvieras que hacer todo. Pero tienes que saber que el resultado no depende de ti. El resultado te lo manda Dios. Entonces, cuando tú ya vas en la mañana rumbo al trabajo y sabes que el resultado depende de Hashem, ya vas con otro enfoque. Ya te calmas. Los miedos, las ansiedades, las angustias. Tú dices, tranquilo, no depende de mí. No depende de mí. Hashem es el que decide. Entonces me tranquilizo. Se me baja un poco la ansiedad. Porque ya no soy yo el responsable de que todo funcione bien. Cuando yo soy el responsable de que todo funcione bien, me entra el pánico. ¿Por qué? Porque tengo que malabarear todas las piezas bien y que no se me caiga nada y estar alerta 24/7 y si me distraigo tantito. Pero cuando metes a Dios en la ecuación, ya, calma, tranquilidad, serenidad. Esta es la clave para poder vivir en el siglo XXI, sin tanto estrés
y sin tanta ansiedad y sin tanto desgaste emocional. Recordar que tú estás aquí para hacer solamente lo que puedes hacer, no más, ni una cosa más. Y todo lo demás está ahí Dios para ayudarte. Déjalo manejar, dale el volante, que no te dé miedo, dale el volante a Dios, de por sí lo tiene, quieras o no, Él lo tiene, pero sentir que Él lo tiene te va a dar otra calidad de vida. ¿Entendimos? Besat Hashem, todo lo bueno.